desaparecerse. He visto los yugos pudrirse, he visto barreras caerse, he visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. He visto que a los moribundos también les da vida. He visto quitar el dolor, lo he visto sanar tus heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando le alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama le da la victoria. En pruebas sus dificultades, su iglesia nunca deja sola. He visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. Lo he visto también en el desierto, también dar agua. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar tus heridas. Lo he visto y sé que en tus problemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama le da la victoria. En pruebas o dificultades su iglesia nunca deja sola. He visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Amén. Dios ha sido bueno. Sigamos gozando en la palabra del Señor y que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gustó esa alabanza, hermanos? Amén. Qué bueno, hermanos. Qué bueno. Sigan orando por Esther, sigan orando por este servidor. Porque esta relación que Dios nos ha dado la estamos encaminando hacia un matrimonio con la ayuda del Señor. Amén. No se los había dicho, pero se los digo ahora, hermanos. Nosotros somos personas que ya no podemos andar jugando en el Evangelio, sino las cosas son serias y a Dios le gusta lo serio. Amén. Gloria a Dios. Es de que bendigo la vida de Esther, porque Dios le ha dado ese talento. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron listos, hermano? No se preocupe por los que no han venido, la palabra es para los que ya están aquí. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5, versículo número 8. Gloria a Dios. Todos vamos a leer la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 8. Por ahí veo a Abigail. Dios le bendiga, Abigail. Bienvenida también. Gloria a Dios, mi hermano Celio. Lo tenemos, hermanos. Ponga su teléfono en silencio, en vibrador. No le digo que lo apague, pero póngalo en silencio en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, que dice de la manera siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy que disponemos a hablar de tu palabra, Señor, te pido que tomes cautivo nuestros pensamientos, eterno Dios, y que lo lleves a la obediencia de tu palabra. Sea sujeto todo pensamiento. Extiende tu mano poderosa sobre este pueblo. Opera milagros, Señor, sobrenaturales, y que esta palabra no la robe el enemigo, Señor. Permítenos estar despiertos, alerta a la palabra que tú nos quieres dar en esta tarde, y que nosotros la pongamos por obra y en práctica. Reprendemos, atamos toda fuerza del enemigo, toda obra de las tinieblas, Señor, sea atada, reprendida, y que en esta tarde, Señor, pueda descender presencia de ángeles en este lugar, que aunque tu pueblo no los vea, pero que sean, Señor, se hagan presentes para ministrar
Jesús te lo pido. Gracias, Señor. A usted la gloria y la honra. Amén y amén. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Ahora es porque este tema que quiero desarrollar con ustedes tiene mucho que ver con lo que Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 11. Dice Pablo: no ignoremos las maquinaciones de Satanás. No ignoremos las artimañas y las estrategias del enemigo. Yo quiero hablarles que es importante que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual. Muchas veces lo he hablado de lo importante que es cuidar nuestra vida espiritual. Y ahora Pablo nos da un consejo de que no ignoremos las trampas, las artimañas, la forma de trabajar del enemigo. En el libro de Apocalipsis, Satanás se representa o se menciona como el dragón. Y luego dice la serpiente antigua, llama del diablo, que el Señor lo reprenda. Pero ¿por qué le llama la serpiente antigua? Vamos a ir viendo a través de las Escrituras, y si usted tiene su Biblia a la mano, y usted pueda ir conmigo a esa historia que lo narra el libro de Génesis, capítulo número 3, por lo cual la Biblia menciona a Satanás como la serpiente antigua. El capítulo 3, versículo número 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era astuta. Ya se había dado la prohibición tanto a Adán y a Eva. ¿Algunos se acuerdan de la prohibición? Que de todo árbol y de todo fruto podían comer, menos del árbol que tiene el fruto de la ciencia del bien y del mal. Había una prohibición. Pero dice que Satanás llegó en forma de serpiente, siendo astuta, de una manera astuta. Entonces vemos la primera forma como él trabaja, es de una manera sagaz, de una manera utilizando la astucia para llevar el engaño. La manera sutil, porque en cuestiones de guerra se echa mano de lo que se puede, de la mentira, se echa mano de la sagacidad. Y aquí ahora Satanás se presenta de una forma astuta, y preste atención, para poder llevar el engaño. El versículo número 1 del capítulo 3, la segunda parte dice que ella le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios, en lo primero que va a hacer es de una manera sutil, de una manera astuta, va a empezar a sembrar la duda. Con que Dios os ha dicho que hay cosas las cuales no pueden hacer. Y continuó. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, escuche bien, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios mismo sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, serán igual que él. Y lo que empezó a sembrar en Eva fue precisamente la duda. La duda de que si Dios les había hablado la verdad o les había mentido. Y que la serpiente ahora venía a
hablar la verdad, diciendo que en un momento Dios utilizó esas palabras de una forma egoísta, porque Dios era egoísta y no quería que ellos fueran igual que Dios. Siembra la duda en la mujer, y al sembrar la duda ya Satanás había entrado de una manera astuta y sagaz al corazón de Eva. Cuando la duda llega a un creyente, eso es fatal, porque el diablo de una manera sagaz siempre nos va a hacer ver las cosas. A ella le dijo: no, es que Dios es egoísta, Él no quiere que sean como Él. Y cuando siembra la duda, ahora la mujer va a dar otro paso, y ese paso es que el temor que tiene en Dios es quitado. Cuando la duda llega, te quita también el temor. El temor que se le tiene a Dios, o se le tenía a Dios, para no comer de ese árbol, de ser obediente, porque la sentencia era que iban a morir. Pero cuando llegó la duda, entró el engaño y llegó la duda, entonces el temor se apartó de Eva, y Eva no solamente vio, sino que tomó, comió y le dio a su esposo. Y usted conoce la historia, que por ese hecho que sucedió, hubieron 3 maldiciones. Número 1, que la mujer iba a parir con dolores. Segundo, que la tierra iba a ser maldecida por causa de ese pecado. Y tercero, la maldición sobre la serpiente, que el Señor lo reprenda, que se iba a arrastrar sobre su pecho y que polvo iba a comer. Cuando llega la duda, se pierde el temor. ¿Cómo es que se genera la duda? Cuando te dice el diablo: ¿quién te ha dicho a ti que eso es malo? Si muchos creyentes lo hacen. ¿Quién dice que la unión libre no funciona? ¿Quién dice o quién te ha dicho que el yugo desigual es pecado? Y llega a Satanás, ya no usa una serpiente, porque la serpiente se presentó, pero ahora Satanás no va a usar una serpiente. Y es donde le dice a la mujer o al hombre: si usted se enamora de una persona, lo importante es el amor. Y hace ver que lo que el Señor dijo en su palabra, que el yugo desigual es malo, lo dejamos a un lado, perdemos el temor, y al perder el temor, porque el diablo ya generó la duda. Y otros que te dicen: miren, le va bien a esa pareja, o le va bien a ellos. ¿Quién te ha dicho a ti que cuando tú eres fiel a Dios con tu diezmo o tus ofrendas tú vas a prosperar? Eso es mentira. Lo que el pastor quiere es robarte el dinero. Lo que ellos quieren es enriquecerse. ¿Quién te ha dicho a ti? ¿O cómo es que Dios dice eso? Y empezamos a cuestionar a Dios, y empieza la duda a invadir nuestros corazones. Y cuando la duda entró a nuestros corazones, se va el temor a Dios. Y cuando se ve el temor a Dios, entonces nosotros estamos expuestos a cometer la falta, a cometer la falla o el pecado. Nunca Satanás te va a decir las cosas claramente, porque Jesús dijo que Satanás era padre de mentira. Que cuando él habla mentira, porque para eso se manifestó. Para matar, para robar y para destruir. Y miren lo que ocasionó en Adán y en Eva. Fue una maldición tan terrible que por causa de ese pecado el hombre sigue sufriendo. Cuando leemos la carta a los Romanos, capítulo 5, dice que por el primer Adán entró la muerte y la condenación. Pero por el segundo Adán, que es Cristo, entró el perdón, la vida eterna, la salvación. Por el segundo Adán llamado Jesucristo. Entonces lo que heredamos de nuestro primer padre solamente fue muerte, enfermedad y condenación. Pero repito, a través de la astucia y de la sagacidad
hicieron dudar a Eva de lo que Dios había hablado era verdadero. Hicieron dudar a Eva de que lo que Dios había dicho era una forma egoísta, que no querían que Dios o que Eva y Adán fueran igual que Dios. Aquí entra algo muy importante. Cuando se genera la duda, cuando se habla mal. Si la serpiente habló mal del Señor, escuche bien, habló mal, hizo dudar a Eva de lo que el Señor había dicho era verdadero. Esto nos pasa en nuestro círculo. Usted puede tener un concepto de una persona, pero cuando alguien se acerca a ti y te habla mal de esa persona, el concepto que tú tienes en esa persona, empiezas tú a dudar, ¿será verdad? Pero si yo lo miro que buena persona, ella se mira bien, ese hombre o esa mujer se ve bien, pero cuando se genera la duda a través de una mentira, es la duda te va a hacer dudar de esa persona. ¿Cuántas veces han hablado mal de alguien que tal vez es una persona inocente, pero tú cambiaste de idea, cambiaste de pensamiento porque llegó la duda a tu corazón? Por eso en cierto momento el Señor le pregunta a los discípulos, porque los discípulos corrían el peligro de que la gente hablara mal del Señor. El Señor no le preocupaba eso, pero lo reúne y le dice: la gente, ¿qué está pensando o opina de mí? Observe la prudencia de los discípulos. ¿Ustedes creen que la gente hablaba solo bien del Señor? No, los sacerdotes hablaban mal de Jesús. Otros decían: tú echas fuera demonios por el poder de Beelzebú. Mucha gente no creía en el Señor, muchos los odiaban. Los religiosos lo querían asesinar. Había envidia, odiaban al Señor. Pero cuando Pedro escucha, los discípulos escuchan lo que el Señor les está preguntando, entonces viene Pedro, algunos de los discípulos, y le dice: la gente habla de ti que eres un gran profeta, que eres el Hijo de Dios, que eres Jeremías, que eres Elías del Antiguo Testamento. Pero el Señor no dudaba que había gente que hablaba mal de él. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas personas han hablado mal de ti? Pero el diablo no va a venir en forma de serpiente. El diablo utilizó en determinado momento a Pedro. ¿Quién dice que no te puede utilizar a ti? Por eso cuando una persona te hable mal de otra, no tienes que dar lugar a la duda y decir: bueno, veamos en este hermano o en este hermano los atributos, las cosas buenas, no miremos lo negativo, y hay que amarnos como una familia, porque Satanás tiene un lema, y el lema de él es desune, separa y triunfarás. Y ella sabía que cuando llegó a la mujer que estaba apartada del hombre, primero llegó a la mujer y la mujer llegó al hombre de una manera sagaz y astuta. ¿Saben ustedes cuántas iglesias se han cerrado? ¿Cuántos ministerios se han terminado? ¿Cuánto sufrimiento? Porque Satanás no se va a presentar en forma de serpiente. Satanás se va a presentar en forma humana, utilizando las emociones, los sentimientos y la boca de uno u otra persona. Y lo vamos a ir desarrollando a través de la palabra de Dios. Cuando Pedro dice en su carta, Pedro menciona en ese versículo número 8: sed sobrios. Lo contrario de sobrio, ¿qué es? Lo contrario de sobrio: ebrio. Un ebrio no anda en sus 5 sentidos. Entonces, por eso la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, no hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y dice: sed sobrio, estén atentos todos tus sentidos. Conoce las artimañas, cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo destruye. Sean sobrios, lo contrario de ebrio, que esté en sus 5 sentidos, sus facultades completas. Y dice: y velen. No quiere decir que van a estar despiertos 24 horas al día. Velen es decir, estén alerta, porque desde el momento, escuche bien esto, desde el momento que usted tomó la decisión de entregarle su
su vida a Jesús y de ser un discípulo del Señor, desde ese día se desató contra ti una guerra y se declaró Satanás como tu enemigo. Usted puede decir: yo no tengo enemigo. Y yo le digo: yo sí. Porque el verdadero creyente tiene un enemigo acérrimo 24/7, en donde él, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Creo que hace 2 años en Italia se salió un león del zoológico, o donde lo tenía, y la gente que se dio cuenta, las calles estaban vacías, la gente se corrió, la gente se encerró porque una fiera andaba ahí. Se dieron cuenta hace poco de unas cosas que ocurrieron, que los animales habían salido de su hábitat, de las montañas, y andaban en las ciudades, y la gente que andaba en las ciudades se empezó a encerrar porque andaban fieras, andaban coyotes, andaban osos, andaban leones. Algo estaba sucediendo en la naturaleza. ¿Qué estaba pasando? Yo no sé, pero habían salido los animales de su hábitat, de su naturaleza, y se habían ido a las ciudades, y la gente se encerró porque tenían miedo. ¿Y quién no va a tener temor o miedo de ver un león? ¿Quién no se va a espantar? Entonces dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y menciona la palabra de Dios lo que nosotros tenemos que hacer, porque Jesús dijo: Él vino para matar, robar y destruir. ¿Sabe cuántas ciudades Satanás ha acabado por causa del pecado? Yo conozco 2 en el Antiguo Testamento. A lo mejor Satanás le dijo: con que Dios os ha dicho que solamente hay 2 tipos de sexo. Si Dios lo que ama es el amor, a eso le gusta. Pero hubieron 2 ciudades que Dios destruyó, llamadas Sodoma y Gomorra, por el pecado que se cometía. Pero ¿quién llevó esas ciudades al pecado? Fue Satanás. Y fueron completamente destruidas por el juicio divino. Y el llamado entonces es a ser sobrios y a velar. Y cuando dice la palabra de Dios, ser sobrios y velar, debemos de estar preparados también. Y la recomendación está en Efesios capítulo 6, que usted lo ha leído muy bien, versículo 10 en adelante. Si usted tiene su Biblia, lo puede buscar ahí. Efesios capítulo número 6, dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de... Complementa el versículo: y en el poder de su fuerza. La fortaleza se recibe en el Señor, en el poder de su fuerza. Por eso dice su palabra: diga el débil, fuerte soy. Cuando usted cree que es fuerte, es cuando está expuesto a caer. Pero cuando usted dice: yo soy débil, tú eres mi fortaleza, va a ser difícil que caiga, porque nosotros somos débiles, pero el Señor nos da de su fuerza. Pero cuando yo creo que soy fuerte, es cuando puedo caer. Amén. Así es que siempre fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y nos da la recomendación en esta guerra, en esta batalla. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es acechanza? Él va a venir de una manera sutil, Él va a venir de una manera astuta, Él va a venir de una manera sabia, Él va a venir utilizando argumentos. Dentro de las iglesias hay personas que se van porque el diablo les habla y le dice: y ya notaste que en esta iglesia nadie te quiere, aquí no te saludan, aquí no eres bienvenida, es que esta iglesia no tiene amor. Es que en esta iglesia hay un número que solamente entre ellos se quieren. Te critican. Tú no sabes lo que hablan a tus espaldas. Y empieza el enemigo a hablar y a hablar. Y las personas dicen: me voy de la iglesia porque los hermanos hablan mal de mí, porque las hermanas me critican, porque ahí no me aman. Y nos vamos y nos retiramos de la iglesia. Yo siempre digo estas palabras: ¿por qué no nos salimos del mundo cuando éramos mundanos? Si en el mundo es cuando más hipocresía
hipocresías hay, la gente es más hipócrita afuera, la gente ya habla falsedad. Pero ¿por qué no nos salimos del mundo y nos venimos a Cristo? Pero es en Cristo que el diablo te hace ver que las personas hablan mal de ti, que no te quieren saludar, que tú les caes mal, que tú no eres bienvenido, y mucha gente se va diciendo: en esa iglesia no hay amor. ¿Ha oído usted esas palabras? Solo hipócritas se reúnen ahí. Esas palabras yo las he oído mucho. Pero dice el apóstol Pablo: ustedes tienen que estar firmes ante las acechanzas del diablo, porque el diablo va a tirar dardos de fuego, y esos dardos te cae uno, va a sembrar en ti la duda, y esa duda va a ser letal. Cuando el diablo llegó a Tomás, sembró la duda en Tomás, y Tomás no se reunió. Le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor, se ha presentado el Señor con nosotros. Pero él ya estaba dudoso y dijo: no, yo no creo que sea el Señor. Yo, hasta no verlo con mis propios ojos, hasta no meter mi dedo en los horadados de los clavos, y hasta no meter mi mano en su costado donde le traspasaron, y yo no voy a creer. De lo contrario, que ustedes me digan, yo no voy a creer, porque ya Satanás había sembrado la duda en ese hombre, hasta que llegó el Señor, se presentó, y al primero que llamó fue a Tomás, porque ya la duda estaba sembrada. Un día le dijo el Señor a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, crean también en mí. Porque Satanás les había sembrado la duda a los discípulos, diciendo: este hombre dice que se va a ir. Y nosotros empezamos a predicar, y no existe en el cielo, no hay nada. Hemos dejado nuestras barcas, hemos dejado nuestras redes, nuestro negocio, nuestro comercio, por seguirlo a él. Hemos dejado las mujeres en casa. Y empezó la duda, y le dijo el Señor: no cavilen en sus corazones. Si ustedes saben que existe Dios, también crean en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. A su nombre. Ahora, yo le hago una pregunta: ¿cuántas veces le ha llegado la duda a usted? A mí muchas veces. La duda nos puede venir a todos, y es el diablo trabajando con esa duda. Cuando tienes una enfermedad y dices: de esta no salgo, de esta me muero, porque el diablo te ha hecho ver que el Señor tiene poder para sanar una gripa, que con XL3 tomándosela se sana, que le hace ver que cualquier cosa sencilla el Señor puede sanar. Yo conozco un Dios que tiene poder para sanar cáncer, para sanar lepra, para sanar leucemia, para quitar tumores, para enderezar huesos, para quitar manchas de la piel, para poner riñones nuevos, hígados nuevos, para poner todo nuevo, porque para Él no hay nada imposible. Su palabra dice que por su llaga hemos sido sanados, y por sus cicatrices hemos sido curados. Pero el diablo pone duda en los enfermos, y los enfermos dejan a Dios y se van para buscar los médicos, y van a perder el dinero, y van a perder la vida, porque Satanás le dijo: no, por si las dudas, mejor hay que ir al médico. Cuando hay una enfermedad incurable es cuando más tienes que creer en el Señor. Cuando hay un problema grave y grande es cuando más debes de aferrarte a Dios. La duda es un enemigo letal, porque si entra la duda, entonces vas a pensar que lo que Dios dice es mentira. Tomemos la armadura. Mira, hermano, en el tiempo de los soldados romanos, observe cómo andaban vestidos. Vea conmigo, en el capítulo 6 estamos. Dice la palabra de Dios, versículo número 13: tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, estad firme. Pero dice la palabra de Dios, versículo número 14: estad pues firme. Número 1, ceñidos los lomos con la verdad. Eso habla de un cinturón. Amén. Ceñidos los lomos con la verdad. Vestidos con la coraza. ¿Qué es una coraza? ¿Qué es coraza? Coraza. Con un casco, dice. Con la coraza de justicia.
calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Escuche bien, el escudo de la fe es con el que se apagan todos los dardos de fuego. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En tiempo de guerra, un soldado romano iba bien preparado. Iba con su casco, por si alguno le tiraba una flecha, rebotaba. Andaba un traje, un cinturón, porque no podía correr y se le cae la ropa. Entonces aquí se nos describe un personaje, un soldado romano. Y todo ese equipo que lleva, observe, todo ese equipo es de defensa. El casco, la armadura, el calzado, todo es de defensa. La única arma ofensiva que se le dio fue la espada, que la espada es del Espíritu, que representa la palabra de Dios. Decir que cuando el diablo hace guerra contra ti, usted está bien vestido, usted está bien protegido, usted tiene su casco, usted tiene su escudo. Y ahí, imagínese, en ese tiempo de Roma, un soldado solamente tomaba su escudo, se agachaba y ahí caía la flecha, hasta que el enemigo se acercaba, podía sacar la espada. Muchas veces el diablo día y noche nos está tirando y cuando estamos desarmados todos esos dardos nos caen. Pero cuando nosotros tenemos el escudo de la fe, por eso es que hay algo que no podemos perder jamás, es la fe. Usted puede perder todo, pero no pierda la fe. Por eso es que decía Job, decía Job perdió la mujer porque a lo mejor se le fue. Job perdió el ganado, Job perdió los amigos, Job perdió la salud, Job perdió todo, pero Job no perdió la fe. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y sé que aún desecho este cuerpo, mis ojos verán a Dios. La fe no la perdió. Usted puede estar en las peores condiciones, pero usted no pierda la fe. Si usted pierde la fe, usted ya perdió todo. Por eso usted tiene que tener el escudo de la fe. Y el diablo te dice, de esta no sale. Y usted dice, en el nombre de Jesús, que sí. Cuando usted saca la espada, es porque va a contraatacar al enemigo. Jesús tenía el escudo de la fe. Y cuando Jesús sacaba la espada es porque iba a contestar. Satanás se presentó cuando Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y allá llegó Satanás. Observe, la serpiente antigua, que el Señor la reprenda, llegó donde Eva y le dijo, cuestionando, con que Dios dijo que de todo, pero menos de este árbol. Dios es egoísta. Ahora se le presenta a Jesús y le dice, si tú eres hijo de Dios, cuestionando. Oiga, cuando Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios y es el hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, muéstrame el poder. Ahora convierte estas piedras en pan. Quiero ver si es verdad, si en verdad lo eres. Como alguien le dice, si en verdad usted es cristiano, si es cristiana, yo le voy a dar un golpe en la mejilla, si es cristiana. Y le va a decir, dele pues. No. Entonces el Señor no le dijo, yo soy hijo de Dios y voy a convertir estas piedras en pan. No lo hizo el Señor. Cuando el Señor sabía que Satanás lo estaba atacando, Él sacó que es la palabra de Dios. Pero si nos quedamos solo un día nos vamos a debilitar, hermano. Y hay personas que solo están con su escudo y nunca sacan la espada. Nunca la sacan porque no la tienen. Porque la espada es la palabra de Dios. Y cuando están en la palabra de Señor, yo creo en ti, Señor, yo creo. Pero no recitan ningún versículo, no dicen ningún versículo porque no tienen la espada. Pero cuando usted está en prueba y usted está con el escudo, usted saca la espada y usted empieza a decir y a recitar la palabra de Dios. Esa es la espada. Eso le sirvió a David. Él decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. A que contra mí
mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y empezaba a hablar. ¿Por qué cree que Dios le ayudó a David? Pero lo que menos tenemos es palabra de Dios. Yo le puedo decir, hermano, aquí le regalamos un carro del año a la persona que diga 25 versículos que no sean del libro de los Salmos. Uno de cada evangelio y uno de cada carta. Ni lo busque porque no lo va a encontrar en su mente. Ya no es más el Salmo 23, ya se le está olvidando. Y el Salmo 91 con el que prácticamente se dormía también. ¿Por qué? Porque la espada del Espíritu no lo usamos. Por eso en todas las pruebas que tengamos, usemos la palabra de Dios. Escrito está. Y el Señor le decía a Satanás, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra tentación, y el Señor le volvía a decir, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Y así, escrito está. Esa era la palabra. El diablo se fue. Y cuando el diablo se fue, porque el Señor sacó la espada. Y cuando uno saca la espada, el diablo se va de nuestro alrededor, se va de nuestra vida, se va de nuestra familia, se va de la sociedad, se va de un pueblo, se va de una ciudad. Cuando sacamos la espada, saquemos la espada, se fue. Y cuando Satanás se fue, ángeles descendieron y empezaron a servirle al Señor. Amén. Entonces así se presenta el enemigo para tirar dardo, para golpear, pero tenemos que contraatacar. Ese es el consejo que Pablo nos da, que estemos firmes, que no ignoremos que estamos en guerra 24/7. Que aquí no es como en el tiempo del servicio militar, que usted va 2 semanas, un mes y luego le dan 2-3 días de licencia. ¿Sabían ustedes eso? Hay países que todavía pelean una batalla, una guerra. Todavía hay grupos izquierdistas, como es el país de Colombia. Hubo un tiempo donde Nicaragua, hubo un tiempo donde El Salvador, donde el servicio militar era prácticamente obligatorio. Reclutaban a las personas, lo llevaban 3-6 meses, y luego después de 3 o 6 meses que los tenían, ya los mandaban para la casa 1 o 2 días de licencia, y así, porque estaban sirviendo al servicio militar. En este país el servicio militar también es obligatorio, por si no sabían, en Estados Unidos. Y después de una semana, un mes y algo, ya le permiten a los hijos regresar a casa 1 o 2 días, otros 3 días, a uno hasta una semana. Y luego le llaman a dónde se va a presentar, a qué base, etcétera. Lo bueno es que en el Evangelio nosotros estamos de alta, estamos como soldados de Cristo 24/7. Las vacaciones las vamos a tomar en el cielo. Pero hay unos que las toman aquí, hermano. Ya ni le llaman al pastor, solo no se presentan y ya no llegan. Y el pastor lo llega a ver hasta el domingo, si es que llegan el domingo. Gloria a Dios. Entonces no podemos tomar vacaciones. Estamos en guerra, hermano. Mire cuántos soldaditos heridos han caído. ¿Por qué? Por el descuido. Porque Satanás mantiene una guerra terrible. Y escuche bien. Lo que Pedro nos dice es que estemos alerta, que seamos sobrios y que velemos. Me recuerdo cuando Nehemías estaba construyendo los muros. Dice una palabra que me impactó tanto. Ni yo ni mis compañeros nos quitábamos la ropa. Solamente nos desnudábamos para bañarnos. Ellos dormían con ropa y ellos dormían con espada. Y los que trabajaban en el muro, con una mano tenían la cuchara y con otra mano la espada. Porque había momentos donde estaban trabajando, pegando ladrillo, poniendo las piedras, pero luego tenían que soltar la cuchara y tenían empuñada la espada para poder levantarse en batalla contra los enemigos. Dándonos a entender la palabra es que una mano, nosotros en una parte estamos en el trabajo material, pero no nos olvidemos que la otra parte es en la obra del Señor. Y así vivieron ellos hasta que se terminó. Estaban en batalla, en conflicto. Entonces dice, estemos velando por si se levanta Zambalada, si se levanta Tobía, si se levantan los árabes, es decir, el mismo diablo. Estamos nosotros
pendiente. No nos hayan con la guardia abajo. Entonces dice Pedro: ser sobrios y velad, porque este adversario anda como león rugiente. ¿Cuáles son las estrategias que Satanás usa? Ya dije alguna: engaño, mentira. ¿Qué otras artimañas podemos ver que Satanás usa para tomar o para llevar a las personas o arrastrarlas? Hermanos queridos, presten atención a lo que les voy a decir. Una de las cosas que yo aprendí cuando empecé en el cristianismo es ser selectivo con las personas que yo hablaba o con las personas que yo caminaba. Nuestros pastores siempre nos inculcaron que si somos luz, tenemos que andar en la luz, que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas, que Jesús no camina de la mano con Satanás, que la única manera que yo me podía juntar con los inconversos es para hablarles del Señor, porque si yo no lo hacía de esa manera, y si iba a cumplir la palabra que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando me acercaba entonces a los inconversos, a los amigos que todavía no conocían del Señor, me acercaba para hablarles de Cristo. Pero nunca me acerqué para estar con ellos, para hablar con ellos, para escuchar lo que ellos hablaban. No, porque eso me iba a apartar de Dios, me iba a llevar cautivo. Ese es el gran problema que ahora en día está ocurriendo. El cristianismo está en crisis. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido seleccionar lo que nosotros conocemos entre comillas amigos. Y nosotros queremos: no, mi amiga o mi amigo tal vez no es cristiano, no es cristiana, pero es buena persona. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Se lo voy a demostrar en base a la palabra de Dios. Si usted quiere, escríbalo y lo lee en su casa. Pero en el segundo libro de Crónicas, voy a empezar del capítulo 18, versículo 3. Hay un hombre que hizo lo bueno delante de Dios, llamado Josafat, un hombre de Dios. Pero vino un rey llamado Acab y lo llamó y le dijo: mira, Josafat, tú eres mi amigo. Sí, dijo Josafat, soy tu amigo. Yo quiero que vayas conmigo y que te levantes en guerra y vayamos a Ramón de Ramat. Vamos a ir a hacer la guerra allá. ¿Se recuerda? Algo así hablé anoche con unos hermanos. Y dijo Josafat: sí, está bien, porque somos amigos. Y se lo llevó acá. Pero ¿quién era Acab? Acab era un rey de Israel pagano. Israel tenía prohibición de meterse con mujeres impías. ¿Y quién era la mujer de Acab? Jezabel. Una mujer que lo llevó a adorar a otros dioses impíos y paganos. Y cuando Josafat va a la guerra con el rey de Israel, el rey de Israel, siendo astuto, dijo: si esta guerra llega a reciar, mire cómo es Satanás de mentiroso y astuto, si esta guerra llega a reciar, al primero que van a seguir es al rey. Así de que yo me voy a disfrazar como un soldado raso. Y se disfrazó como un soldadito normal. A la hora que la guerra reció y que el pueblo de Israel iba perdiendo, y Josafat con sus vestiduras reales de rey iban corriendo de la batalla, y Josafat se miró que ya un ejército iba contra él, y él huyendo, y le clamó al Señor: Señor, ayúdame. Entonces alguien conoció a Josafat, pero eso fue la ayuda de Dios, y dijo: dejen de seguirlo, ese no es el rey de Israel, ese es Josafat. Como queriendo decir: ¿qué anda haciendo este aquí? De la que me libré. No, esa es versión ya moderna. Y el rey de Israel salió libre. Libre, ¿por qué? Porque él iba como un soldado. El diablo es bueno para engañar, y engañó a Josafat. Alguien dijo: esta guerra estuvo buena y arreciada, y me quedó esta flechita a la botija para irme sin nada. Esa flecha fue la que le cayó al rey Acab. Una flecha a la aventura, al azar. Y esa fue la flecha, porque ese rey era malvado, pagano, impío. Pero mire, pensemos en Josafat un momento.
¿Qué ha de haber pensado Josafat después de ese suceso? Ha de haber dicho: qué mentiroso eres ese Acab. Me mandó como ovejita a la muerte. ¡Qué malo era! ¿Me entienden? Pero como que no había aprendido de la historia. En el capítulo número 20 del segundo libro de Crónica, ahí nos habla de que este Josafat hace amistad con otro rey pagano llamado Cosías, y se meten a construir barcos y a hacer negocios juntos. Y viene Dios y les envía un profeta llamado Eleazar y le dice: así dice el Señor a Josafat, por la amistad que han buscado, esa amistad de ese rey Ocosías, lo que tú has hecho a Dios no le agrada. Por lo tanto voy a destruir todas las naves, todo el comercio, y ninguna nave va a llegar a Tarsis. Nada de todo eso. Dios le destruyó todo, porque ya era segunda vez que cometía el gravísimo error. Por eso mejor camine solo, sola o bien acompañado. Amén. Ese es el consejo de Dios. Cuando sientas que las personas te van a llevar hacia el camino ancho, apártate. Hay relaciones que se cortan de raíz. Y yo siempre le he dicho como un consejo: lo inmoral de un ser humano es el siguiente: si una persona tiene el valor de hablarte en mal de alguien, también tiene el valor de hablar mal de ti. Cuando todos nosotros reconozcamos que todos nosotros tenemos virtudes y también defectos, pero más que ser un pueblo cristiano, somos una familia. Dentro de una familia muchas veces se dan cosas y problemas que nosotros no ventilamos, no los sacamos, porque somos familia. De pronto dentro de la familia, uno de ahí de la familia se agarró a boxeo con la esposa, y de repente la esposa amanece en media moreteada, y como ahí en esa familia y empieza: y que pasó con la fulana de tal, que viene un poco desfigurada, un accidente, pero el carro lo tiene bueno. O sea, los pleitos, como que los líos, las situaciones que se viven, quedan en casa, ¿o no? Mire, que usted no lo cree, usted ha vivido eso. Si no lo ha vivido, lo está viviendo. Y si no lo está viviendo, lo va a vivir. Y las cosas se quedan en casa. Yo me di cuenta de unas cosas tan terribles. Decía: eso sucedió. ¿Y cómo es que no nos dimos cuenta? Es que esa familia nunca lo ventiló. La única familia que yo veo que nos hacemos pedazos es en la familia de la fe, que es la que más tenemos que cuidar. Y ya sabe de la hermana, y que sabe de la fulana. No, pues permítame contarlo. Tanto peca el que cuenta como el que presta el oído. Y eso es así. Lo quiere usted, es así y será así. Y si no, pues vamos a buscar los versículos bíblicos. Esa prohibición a este Josafat, hermano, le costó una reprensión. Entonces la palabra de Dios nos manda a ser sobrios y a velar. Miremos nuestra vida, miremos quiénes son nuestros amigos. Usted no me va a ver con muchos. Yo siempre camino solo. Y si usted camina con alguien, camine con hijos de Dios. Porque el que camina con impíos, no diga: no estoy ganando para el Señor. Qué bueno fuera. Pero muchas veces esos inconversos te ganan a ti. Amén, hermano. Hermanos, que me invitaron a esta fiesta, y es una fiesta donde hay de todo menos Cristo. No vaya. Y si va a asistir, aquí hay personas que son testigos. Cuando a mí me han invitado, voy porque voy a orar. Voy a dar una palabra. De ahí quedan con lo que quieran, pero yo ya fui a hacer mi trabajo, hablarle del Señor o hacer una oración. Porque una oración no se le niega a un inconverso, a nadie. De lo contrario, yo no voy a estar moviendo el pie al son de esa música. No, porque de pronto
Y ese dardo a través de la música, y esa música me hace recordar cosas antiguas, historia, vivencia, y empieza como recordar y volver a vivir. Señor, reprenda al diablo. Entonces empieza. Y el hermanito que tomaba soda ahora tiene una cerveza. De una manera astuta, Satanás llegó. Y cuando viene a sentir, ya no es cristiana, ya no es cristiano. ¿Qué le pasó? Es que usted era como Josafat, se unió con Acab, se juntó con este otro rey, Ocosías. ¿Y cómo quiere que le vaya bien? Júntate con sabios y aumentará tu saber, dice Salomón. Júntate con necio y vendrás a pobreza y lo perderás todo. Lo primero que el diablo va a hacer es hacerte dudar de Dios o del hermano. Dios ha levantado unos ancianos en esta iglesia, pero ¿usted cree que algunos no me han hablado mal de ellos? Si hablan mal de ellos, ¿qué no dirán de mí? Y a ellos creen que no le han hablado mal del pastor. Si hablaron mal del Señor, ¿qué no dirán de ti? Y cuando esas personas hablen mal de un anciano, del pastor o de alguien, recuerda que un día hablará mal de ti. Y el diablo de una manera astuta se meterá y te dirá: yo por eso voy a otra iglesia, hermano. Una iglesia que es diferente, vamos, mira qué bonita. No vaya, porque si usted o ella es el malo, van a ir a destruir esa otra iglesia. Mejor escuchemos la palabra de Dios. Miremos qué puerta le hemos abierto al enemigo. Si Satanás anda como león rugiente, que no te encuentre a ti. Si yo miro que un león viene, ¿qué voy a hacer? Enfrentarlo, correr. ¿Qué haría usted? Ni que fuera David. ¿Qué haría? ¿Lo enfrenta o corre? Entonces dice Pablo: corran legítimamente la carrera que tienen por delante. Si el diablo está detrás de mí, a que no me alcance, yo sigo adelante. Y si por algún motivo me llego a tropezar, y por algún motivo llego a caer, en el nombre de Jesús me levanto y sigo corriendo. ¿O no? De eso se trata. Él anda detrás de nosotros buscando a quien devorar, y a muchos ya se los devoró porque cayeron y se quedaron en el suelo. Hay gente que cae, comete el pecado, comete la falta, cae en fornicación, comete adulterio, se va a emborrachar, hace lo que quiera, pero el problema es que se quedó ahí. Si usted es uno de esas personas que me está escuchando, no te quedes en el pecado. Y el pecado te alcanzó, ya caíste de la obra de Dios, ya te remolcó el enemigo, pero levántate, sacúdete y comienza a caminar, a correr, porque antes que el enemigo te agarre. ¿O no? Pero ¿por qué no lo hacemos? No te quedes en el suelo. Él anda buscando cómo matar, robar y destruir. Y de una manera astuta llegará a tu vida. Voy a terminar con esto. Esta historia se las he dicho muchas veces, pero como tienden a olvidarse, se las vuelvo a repetir. ¿Cuál fue el problema de los troyanos? Que ellos amaban los caballos y los miraban como a dioses. La ciudad de Troya era inconquistable según la historia, pero vino un ejército que se levantó contra Troya y dijo: Troya jamás destruirá un caballo, porque para Troya un caballo es un dios, es una ofrenda. Metieron un ejército dentro de ese caballo enorme que habían hecho, y en la mañana los troyanos se despertaron y vieron: esta es la ofrenda de los dioses que están con nosotros, porque cuantos imperios y reinos nos han querido derrotar, pero aquí esta es una ofrenda de los dioses y no podemos rechazarla, no podemos despreciarla. Y lo que hicieron fue que abrieron las puertas de Troya, y al abrir esas puertas jalaron hacia adentro
a ese caballo, y en la noche salió ese ejército que se apoderó de la ciudad de Troya y ha quedado en la historia, que a través de un caballo abrieron las puertas y entró la destrucción. Muchas veces así es Satanás, por pequeñas cositas entra como que es el caballito de Troya a destruir, a destruir. No, hermano, si eso no es pecado, ¿quién le ha dicho a usted eso? Eso no. Peores cosas hacen. No, eso no es malo, hermanito, hermano. Poco a poco el enemigo hasta que te destruye. La malicia en un hombre, la malicia en una mujer. Todo, hermano. Si ustedes son solteros, yo les dije, ustedes pueden escribirle a quien sea. Tienen toda la libertad para buscar una novia, una esposa. Si son casados o casadas, ustedes están ligados a su esposo o a su esposa. Usted no tiene que andar navegando en disones de la noche a través de las redes sociales. Usted tiene que estar orado y dormido. Amén. A su nombre. Entonces, porque se dan las infidelidades y de presto, hermano, de presto ahí, hermano, sin darse cuenta, estos dispositivos puede usarlo Satanás para destrucción de tu matrimonio. De tu matrimonio. Pero el que tenga oídos, que oiga. Satanás es el padre de mentira y va a utilizar lo que sea para apartarte del Señor. Si está usando a Pedro, ¿cómo no lo va a querer usar a usted? Por eso le dijo el Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No le dijo a Pedro, se lo dijo a Satanás, que estaba hablando a través de Pedro. Que Dios nos ayude, hermano. Y si Satanás anda como león rugiente, entonces pongámonos la vestidura, porque si lo quiere morder, que se quiebre los dientes en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Démosle palmas al Señor y oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu